muchas gracias por utilizarnos. Estos temas son de los más populares. Es una charla sobre, es un simposio que hacemos en todos los congresos colombianos sobre avances, sobre esta situación o las investigaciones que tenemos en análisis de comportamiento en Colombia. Usualmente participamos los derechos de realizar las investigaciones entre nosotros mismos y presentamos algunos de los trabajos que estamos haciendo. Hoy van a hablar el profesor Camilo Hurtado de la Universidad de Troy y la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, el profesor Pablo de Nombre de la Universidad de San Buenaventura, y mi estudiante Cristian Urbano va a hacer una presentación sobre la Universidad Nacional y un trabajo que venimos haciendo los dos. Las dos primeras presentaciones son de trabajos de investigación básica, una sobre control aversivo, que se gestionar aversivo a los cuchillos y otra de surgencia, y finalmente Cristian va a hacer una presentación sobre aplicaciones a la enseñanza con software usando principios de control de estímulos y equivalencia de estímulos. Buenos días. Les voy a presentar entonces un conjunto de trabajos que hemos hecho en los últimos años en colaboración pues, entre la Universidad de San Buenaventura y la Conrad Lorenz, especialmente el laboratorio del profesor Camilo Hurtado. Pues ustedes van a ver que es el mismo tema que es sobre control aversivo, ¿cierto? Eso ha sido un esfuerzo súper interesante de colaborar y de ver cómo podemos trabajar entre dos laboratorios acá. Pues básicamente es un conjunto de estudios que queríamos evaluar el efecto de la presentación de estimulación aversiva o del uso de control aversivo en la persistencia del comportamiento, más específicamente en la resistencia a la extinción. Y tenemos un par de estudios con ratas y algunos, pues sí, un estudio con humanos, que es lo que les voy a presentar, por lo menos intentar en esos 15 minutos. Bien, pues, espere que me perdí aquí con la cosa. Listo. Pues la idea es que muchos de los comportamientos que nosotros vemos, muchos de los comportamientos problemas que encontramos en situaciones aplicadas persisten independiente de que ya no haya más refuerzo manteniéndolo, ¿cierto? Muchos de nosotros sabemos que esos comportamientos problemas están asociados. Claro, en muchos contextos aplicados sí hay refuerzos asociados con conductas problemáticas, pero sabemos que en muchos contextos no encontramos esos refuerzos, o sea, ellos persisten, aún nosotros le quitemos el refuerzo asociado con él, ¿cierto? Por un cierto tiempo. Y los datos con animales han sugerido que la persistencia de ese comportamiento, ¿cierto?, está asociado con la cantidad de refuerzo que se entregue en el contexto de estímulo que ese organismo está. Y muchas veces la literatura tiene un debate entre si ese refuerzo puede ser contingente o no contingente. Esa persistencia o la resistencia a la extinción va a depender de la cantidad de refuerzo y no necesariamente de cuánto yo trabajo en ese contexto, ¿cierto? Y eso va a ser importante para las manipulaciones que vamos a hacer. Básicamente el dato general, ¿cierto? El dato grueso de esa literatura es que cuanto mayor la cantidad de refuerzo en un determinado contexto, más lenta es la extinción. Y cuanto menos refuerzo, más rápidamente se extingue el comportamiento, menos persiste, menor es la resistencia a la extinción, ¿cierto? Pues sí, es toda la línea que pues Camilo ha trabajado durante muchos años y viene trabajando y nosotros pues decidimos colaborar en ese esfuerzo. Sabemos que el control aversivo está en muchos contextos de nuestra sociedad, sin embargo hay poca información sobre los productos sobre cómo él afecta el comportamiento como tal, por lo menos investigación básica que nos informe sobre esto, ¿cierto? Algunos estudios viejos, pues algunos estudios muy antiguos sobre resistencia a la extinción han sido bastante controversiales. Algunos han sugerido que el control aversivo incrementa la resistencia a la extinción, otros que no afecta, que es completamente indiferente. Pero como ustedes saben, estos estudios de los 60, 70, pues por más que bastante ingeniosos y en la descripción de los detalles, ellos tienen unos controles que en ese momento pues no estaban preocupados, como por ejemplo controlar la cantidad de refuerzo. La mayoría de ellos utilizan programas de refuerzo continuo, ¿cierto? Y compara refuerzo continuo con castigo intermitente y esas comparaciones pues son interesantes y los resultados son controversiales, pero pues en ese momento pues la literatura tiene procedimientos más típicos para hablar o para evaluar ese tipo de efecto. Entonces nosotros pues salimos con nuestra pregunta, evaluar el efecto de la administración, del uso de control aversivo en la persistencia del comportamiento, en la resistencia a la extinción. Para eso hicimos 3 estudios. Un primer estudio que queríamos evaluar el efecto del uso contingente del control aversivo en la persistencia de comportamiento en ratas, ¿cierto? Un segundo estudio donde nosotros hicimos este control aversivo, la cantidad de castigo
no contingente, ¿cierto? Entonces nosotros rompimos, y ya les voy a mostrar como la contingencia instrumental entre responder y la entrega de control aversivo. Y un tercer estudio, utilizando un modelo con humanos, ¿cierto? Hicimos una evaluación del efecto contingente, es básicamente una réplica del experimento 1 con humanos. ¿Sí? Bueno, pues participantes, pues son el estudio 1 y 2, son 6 y 7 ratas huitas, pues típicas, y en el experimento 3, 10 estudiantes universitarios pues nos colaboraron con esa tarea. Los equipamientos, pues, esto no, pues ahí hay un video, pero no importa. Básicamente lo más importante acá, pues con animales, pues obviamente utilizamos pues cajas de condicionamiento operante. La reproducción fue hecha en el laboratorio de la Conrad Lorenz. Y en el experimento 3 hicimos la recolección en el laboratorio de la Universidad de San Buenaventura. Es básicamente una tarea donde un puntico, como ustedes ven acá, se va moviendo en la pantalla, ¿cierto? Y el participante tiene que oprimir el puntico, perseguir el puntico que está en la pantalla. Y él puede aparecer, el fondo de la pantalla cambia de color y él aparece en una esquinita. Y después cambia de color, él va a aparecer moviéndose al otro lado, ¿cierto? Básicamente el procedimiento es sencillo, hay dos fases. Este es el diseño del experimento 1. Es un componente múltiple, o sea, aparece hora, la luz está, hay una señal visual específica en la caja de condicionamiento operante, en este caso es una luz intermitente y un pito intermitente, entonces titilando allá en la cámara, y acá es luz constante, pero cada componente, que es así que se llama, está señalado por un contexto de estímulo diferente y está asociado con un par de contingencias. Básicamente la contingencia de refuerzo es la misma, utilizamos un intervalo variable 15 segundos, o sea que a cada minuto más o menos la rata ganaba 4 refuerzos, ¿cierto? 4 pellets de comida. Pero a cada 20 segundos para uno de los componentes, ¿cierto? En promedio la rata ganaba un shock contingente, o sea, ella palanqueando, ¿sí? Y en el otro componente, o sea, cuando la luz estaba constante, a cada minuto. Bien, más o menos a cada componente. Los componentes duraban 1 minuto y en 30 segundos de intervalo entre componentes. Y ese era el diseño del experimento con ratas. Bien, esa es la primera fase, la fase de línea de base. La rata aprendía a palanquear, después incluíamos el choque en esos componentes y esperábamos estabilidad de responder ahí. Bien, ese es el estudio 1 en la primera fase. Es la primera fase de línea de base. En el estudio 2, lo que hacíamos era, miren que ahora en el estudio 2, la contingencia de refuerzo es la misma, la contingencia de choque contingente es la misma, pero sobreponemos a uno de los componentes choque no contingente. O sea, nosotros acá debilitamos la contingencia instrumental. Ahora la rata recibe con la misma cantidad, con la misma probabilidad, choque contingente y no contingente. Todos sabemos acá, o debemos saber que ese es otro procedimiento para hacer extinción del comportamiento, ¿cierto? Entonces acá no hay contingencia en este componente entre responder y la obtención de choque. Bien, y en el estudio 3 básicamente es la misma lógica, pero una persona en el laboratorio trabajando por oprimir un punto en la pantalla y ganar puntos, ganar y perder puntos. Si ustedes ven en todos los estudios, la diferencia es de 3 veces. En uno componente gano bastante refuerzo, bastante castigo, y en el otro un poquito menos. Siempre con una diferencia de 3 veces la cantidad de castigo, tanto para ratas como para humanos. Bueno, esa es la primera fase para los 3 estudios. La lógica es la misma, ¿cierto? Tengo 2 componentes, un componente con más que está asociado con refuerzo para mantener el comportamiento y más castigo, y otro con la misma cantidad de refuerzo y menos castigo, ¿cierto? Porque el objetivo es evaluar cómo la tasa de castigo puede afectar la resistencia a la extinción. Y viene una segunda fase, que es una fase de extinción. Es una fase donde se quita la comida y el choque, ¿cierto? Y uno va a observar cómo este comportamiento persiste a la extinción. Se le quita todo y mira si será que ese choque, esa cantidad de choque diferencial hace con que yo persista más o menos. Primer resultado. Parece que la entrega de choque, por lo menos en ratas, con esa intensidad, ¿cierto? No afecta la línea de base. Entonces estas ratas no respondieron diferencial. Aquí es una cuestión importante porque eso va a ser importante para la discusión. Trabajar con choques es un poco complicado, ¿cierto? En el sentido de que los parámetros todavía están por definir y parece que los parámetros cambian mucho de laboratorio para laboratorio. Entonces cada laboratorio tiene que parametrizar la cantidad, la intensidad de choque y ese tipo de cosas para poder producir supresión en el comportamiento. Esa es una pregunta que nos queda abierta, pero en este caso no encontramos diferencia. Por más que entregábamos 3 veces más choque, casi la misma cantidad de choques que refuerzo, la rata no suprimía su respuesta, ¿cierto?
Y es muy curioso, utilizamos punto 25, hicimos la prueba de poner punto 3 y las ratas dejaban de responder completamente. Pues entonces nosotros no utilizamos punto 25 en vano, que fue lo que nos permitió que la rata siguiera respondiendo. Y el segundo resultado principal es que aún estas ratas ganaban 3 veces más choques en un componente que en el otro, o 3 veces más puntos 2 humanos que en otro. No hubo efecto en la extinción del comportamiento, no hubo diferencia entre los componentes. Y acá les voy a mostrar, pues esos son los datos de la línea de base, estos son cada uno de los sujetos. Entonces, estudio 1, ¿cierto? Los animales, y no hubo diferencia en la línea de base. Entonces ustedes ven componente más choques y menos choques, más choques y menos choques, esos son todos los sujetos, no hay una diferencia en el responder en línea de base, ni para los animales ni para los humanos, ¿cierto? Y en la extinción, ¿cierto? Sabemos, el responder disminuyó con los días de extinción, como es esperado, extinción típica, primer día respondo más, y cuando va pasando los días va disminuyendo la tasa de la respuesta, típico, pero no hubo un efecto, como ya les había mencionado, de la presentación de estimulación aversiva en la resistencia a la extinción. Esos son los resultados del estudio 1, como ustedes pueden observar, eso aquí son cada uno de los sujetos, esa es proporción de la línea de base, ¿cierto? No hay irregularidades en la extinción, la única irregularidad es que la extinción ocurre muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que habíamos observado en otros estudios solo con refuerzo, ¿cierto? Ese es el estudio 2 no contingente, o sea, el choque contingente no contingente tampoco afecta, no es solo el hecho de que sea contingente, sino la cantidad de refuerzos tampoco afecta, de castigos, perdón, parece tampoco afectar independiente de la contingencia, y eso es con humanos, la proporción de la línea de base. Acá tenemos, pues, esa es la línea de base, y acá los días de extinción, ¿cierto? Bien, y pues la principal conclusión es que parece que las variaciones en la tasa de estimulación aversiva, sea contingente o no contingente, no alteran la resistencia a la extinción de la misma manera que el refuerzo, ¿cierto? Entonces nosotros acá estaríamos, y seguimos con un par de dudas, o una cantidad de dudas sobre cómo estudiar el control aversivo y qué tipo de efecto puede tener el control aversivo, pero parece que seguimos en la línea de algunos autores que sugieren que el control aversivo no funciona exactamente como el opuesto del castigo. El control aversivo al opuesto del refuerzo, ¿cierto? Parece que los mecanismos por los cuales el castigo funciona son diferentes. Entonces, los resultados que se encuentran con castigo o con control aversivo no son el opuesto del refuerzo. Bien, y esos datos corroboran un poco esto. Obviamente, pues nosotros tenemos un par de dudas todavía, y si hubiera supresión de la respuesta, si realmente hubiera funcionado como castigo, ¿cierto? Porque pues en este caso, como no hubo supresión, no podemos decir que hubo castigo. Si la diferencia entre los componentes fuera más grande, pero pues ahí nosotros cómo poder manipularla. Hay una serie de dudas y una serie de cosas por hacer en esta área todavía, y ese es el conjunto de estudios que estamos haciendo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Hay alguna implicación en el hecho de que con ratas se haya usado castigo positivo y con los humanos castigo negativo? Puede haber. El problema es evaluar esto con humanos, porque pues el típico se asume que la pérdida de puntos funciona como castigo positivo en humanos, pues uno asume la lógica, pero sabemos que puede ser negativo. Vimos que los resultados son iguales en este caso, pero tienes razón, la pérdida de puntos puede ser entendida como castigo negativo en humanos, y esto podría haber alguna diferencia. En el caso nosotros no tuvimos diferencias. Lo que puede verse es la única donde tuvimos diferencia en la línea de base. El castigo, la pérdida de puntos fue más efectiva para suprimir el comportamiento que el choque en ratas. Los humanos sí dejaron de responder en línea de base, porque perdían. Las ratas porque tomaban choque. ¿Tenemos de pronto algún ejemplo de conductas que persistan, comportamientos que persisten sin reforzamiento a largo plazo? Sí, hay muchos protocolos. Sí, claro. Por ejemplo, esa es la lógica de la extinción como modelo de la persistencia de comportamiento. Hay muchas situaciones donde pues, uno no puede encontrar. Es muy típico, y el estudio pues, es que por el tiempo, con niños, cuando usted está haciendo pues, manejo de contingencia, usted ve que algún reforzador
está manteniendo el comportamiento, como la atención, ese tipo de cosas, por ejemplo, el comportamiento de autolesión, ese tipo, y usted hace el procedimiento, le quita la atención de los papás, usted ve que el comportamiento persiste por mucho tiempo, incluso se intensifica apenas uno quita todos los fenómenos de extinción, pero con el tiempo él va disminuyendo, pero hay un nivel de persistencia de él, ¿cierto? Lo mismo, usted va y quita, es un modelo muy común para pues, también para lidiar para hablar de fenómenos relacionados con consumo de sustancias, ¿cierto? Usted sabe que el comportamiento es mantenido por el consumo de la droga, ¿cierto? El comportamiento de búsqueda de la droga. Usted lleva a una persona, quita a ella de la situación donde ella puede obtener la droga y ella sigue buscando por mucho tiempo y eso disminuye, ¿cierto? Con el paso del tiempo, ¿verdad? Pues,